Mi nombre es José Goldman, yo soy neurocirujano, hice la especialidad en el Hospital Hadassah en Jerusalén, en Israel, en el año 2000 hasta el 2008. Hice una especialidad en neurocirugía y una subespecialidad en neurocirugía vascular. Bueno, en neurocirugía a grandes rasgos tenemos la patología traumática, que está muy en boga ahora por los accidentes de auto, o sea, los traumatismos encéfalo-craneanos o los golpes en la cabeza o en la columna. La patología tumoral, lamentablemente. La patología degenerativa con los problemas de columna. La neurocirugía funcional, que son movimientos anormales, son los casos muy seleccionados de cirugía de trastornos de epilepsia o de trastornos de movimientos anormales como el Parkinson, en casos seleccionados, como ya dije. Y la patología vascular, que es la patología más prevalente, es decir, todo lo que está relacionado a la irrigación cerebral, a las arterias o a las venas, y que puede producir lo que todos conocemos como un ACV o ataque cerebrovascular. Nosotros con el doctor Julio Fernández nos dedicamos a hacer la neurocirugía en su totalidad y con una tendencia que es la tendencia actual para la práctica de la medicina en general y sobre todo de la neurocirugía, que es la medicina y la neurocirugía mínimamente invasiva. Es decir, que nos apoyamos mucho en la tecnología para resolver patologías muy complejas y muy difíciles de resolver, y lo tratamos de hacer de la manera menos invasiva para el paciente, es decir, tener mayor precisión, hacer incisiones muy pequeñas, inclusive llegamos a operar con una pequeña punción en la arteria de la ingle, ¿sí? O utilizando un aparato que se llama neuronavegador, que es una especie de GPS que con la ayuda de las imágenes de resonancia magnética o de tomografía previas del paciente nos permite localizar la lesión y ubicarnos exactamente, marcar la trayectoria, ubicar dónde está la lesión y planificar la cirugía con una exactitud que llega casi al milímetro de error, lo cual es muy beneficioso para el paciente y aporta una seguridad extra. En este contexto y con este enfoque de la neurocirugía actual y la neurocirugía mínimamente invasiva, es que nosotros venimos desarrollando nuestra práctica médica, ¿sí? y aportando todos estos beneficios para la seguridad del paciente. Mi nombre es Julio Fernández, soy neurocirujano especializado en Buenos Aires y especialista en neurocirugía endovascular. El ACV hay que recordar que es la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de muerte en los adultos, por lo tanto es una patología muy importante y muy invalidante, que cuando se produce la discapacidad en el paciente inactiva a toda una familia, porque la mayoría de las veces es el sostén de familia y que no puede seguir trabajando. Por lo tanto es una patología que hay que tenerla presente. La gente tiene que saber conocer los síntomas, porque ante los síntomas de ACV hoy hay tratamiento que pueden evitar las secuelas y la muerte. Entonces los síntomas esos son pérdida de la movilidad en un miembro, en la mitad del cuerpo, pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo, la persona aquella que no puede hablar, no puede expresarse o no entiende lo que uno le está diciendo, ceguera súbita de un ojo y un dolor de cabeza muy fuerte que nunca antes lo tuvo. Ante cualquiera de esos síntomas, no necesariamente todos los síntomas, tiene que consultar con urgencia a un centro especializado para que se pueda resolver esa patología. Nosotros en esta provincia contamos con el primer y único programa de ataque cerebrovascular en el país, en funcionamiento dependiente del Ministerio de Salud Pública, y es una integración entre el sistema de atención pública y el sistema de atención privado. Este programa funciona en el Hospital Padilla como centro público y en la Clínica Mayo y el Sanatorio 9 de Julio como centros privados. El ACV tiene hay dos tipos de ACV principalmente, uno es el hemorrágico y otro es el isquémico. En el caso del hemorrágico,
hay una gran parte de las personas que tienen un aneurisma cerebral, que es como un globito en la pared de una arteria, que esto se rompe, genera un sangrado toda la vuelta del cerebro que da un dolor de cabeza muy exagerado, que la gente lo refiere muchas veces como un rayo que le cayó en la cabeza, y ese aneurisma roto es una emergencia en neurocirugía. Y ya de hace mucho tiempo que contamos con terapéutica de avanzada en toda la provincia, como les dije, en el Hospital Padilla, en Clínica Mayo y en el Sanatorio 9 de Julio, en la cual accedemos por una pequeña punción en la ingle al interior del paciente con equipamiento ultra avanzado, mucha tecnología, y con unos catéteres muy finitos llegamos hasta el interior del aneurisma, entramos y lo rellenamos con unos hilos de platino, y eso es como ponerle un parche por dentro a la arteria para que no se vuelva a romper. ¿Por qué es una emergencia? Porque cada vez que se rompe un aneurisma, la mitad de las personas fallecen en forma inmediata, hacen una muerte súbita, y de las personas que no tienen una muerte súbita, un tercio fallece, un tercio queda secuelado gravemente y un tercio anda bien. Pudiendo acceder a este tipo de terapéutica, que es lo que se utiliza en todos los lugares avanzados del mundo, tenemos la disponibilidad para hacerlo acá en Tucumán, tanto en el Hospital Padilla como en Clínica Mayo y en el Sanatorio 9 de Julio. El acceso a este tipo de tratamiento evita la ruptura de este aneurisma, porque cuando se vuelve a romper, la mortalidad ya no es del 50%, sino del 90%. Otro tipo de tratamiento ya es el ACV isquémico, ya no es cuando se rompe un vaso, se rompe un aneurisma, sino se tapa la circulación y no llega sangre adecuadamente al cerebro. Entonces, como pasa en todo el cuerpo, cuando falta irrigación sanguínea, es tejido que se muere, se infarta. Nosotros ahora contamos con la tecnología y con el avance de la medicina hemos logrado hacer un tratamiento que es entrar por punción por la ingle, con un pequeño pinchacito en la ingle, y acceder hasta donde está la obstrucción, y con un aparato, con un dispositivo especial, es como un sacacorcho, le digo yo. Uno lo abraza al trombo, lo saca y libera la circulación para ese tejido. Este tipo de tratamiento se puede hacer dentro de lo que llamamos un periodo de ventana, que es de hasta 6 horas, con máxima seguridad se puede hacer. Entonces tenemos que lograr que la gente consulte en forma temprana. Para poder acceder a este tipo de tratamiento, tienen que consultar inmediatamente a la aparición de los síntomas y recordar el momento exacto en el que empezaron con los síntomas. Lamentablemente estamos viendo una situación muy anómala, muy atípica, no solo acá en Tucumán, sino en el mundo entero. Hay muchas patologías que estamos viendo que están llegando tarde o que no están consultando en su debido momento. Es decir, que estamos recibiendo pacientes ya con lesiones cerebrales, ya sean tumorales o lo que fuera, ya con un tamaño avanzado, o el paciente dejó de consultar por algún motivo y bueno, llega con la consulta un poco tardía. Hay algunos inconvenientes en cuanto a la programación de cirugía por la disponibilidad de las camas, y sobre todo en la parte de vascular cerebral estamos viendo muchas patologías en personas jóvenes muy relacionadas a COVID, ¿no? Eso quiere decir que
Están llegando pacientes. El otro día tuvimos la suerte de poder ayudar y tratar a un chico de 16 años, COVID positivo, que llegó con fiebre y que se le tapó una arteria muy importante del cerebro, ¿sí? Esa arteria se llama arteria cerebral media, entonces el chico llegó con la mitad del cuerpo derecho que no podía mover. Nosotros hicimos un estudio que se llama angiografía cerebral, un estudio diagnóstico, que es una pequeña punción en la arteria femoral en la pierna. Subimos con unos pequeños catéteres y vimos dónde estaba la obstrucción de la arteria. Nosotros en 6 horas, que es la ventana terapéutica, lo que se llama ventana terapéutica, tenemos, una vez producido el ACV, tenemos 6 horas para poder revertirlo. Si el paciente llega fuera de esa ventana terapéutica, lamentablemente no hay más opciones que brindarle medidas de soporte o tratamiento paliativo o evitar que esto se repita, ¿sí? Pero en el caso de este chico, por suerte, pudimos, gracias a la ayuda de un pequeño dispositivo que es una especie de stent, que es un dispositivo que extractor de trombos le llamamos nosotros, subimos y hicimos lo que se llama una trombectomía mecánica, es decir, que bajamos la obstrucción, que es un pequeño coagulito de sangre que está tapando la arteria. El chico, por suerte, evolucionó muy bien. A los segundos, a los minutos de estar en la sala, porque lo hicimos con anestesia local, ya se notaba la mejoría, empezó a levantar y a mover la pierna. Estuvo internado 24 horas y por el contexto de COVID le dimos de alta para que pase su aislamiento en la casa. El chico evolucionó perfectamente y recuperó la motilidad que había perdido en el hemicuerpo derecho. Otra patología que estamos viendo mucho son las trombosis venosa, que se tape alguna vena en personas previamente sanas y sin factores de riesgo. Es decir, que la prevalencia del ACV es cada vez mayor, se está constituyendo en la segunda causa de muerte en el mundo, más que, primero está el cáncer obviamente, y después el ACV, más que la patología cardiológica, porque toda la población en general y la opinión pública conoce que cuando duele el pecho, cuando se irradia el dolor al brazo izquierdo, tiene que asistir inmediatamente a estas instituciones monovalentes de cardiología, porque lo más probable es que tenga un infarto de corazón, ¿sí? En la parte neurológica la población no está muy informada y no está muy educada en el tema, porque puede haber síntomas desde muy leves y muy sutiles, ¿sí? Como por ejemplo visión doble, visión borrosa, un poco de dolor de cabeza, algún problema para hablar, mareos, hasta síntomas muy graves como estar en coma, como no mover la mitad del cuerpo, como no sentir la otra mitad del cuerpo, como no poder caminar, y no lo atribuye a un ACV. Entonces esos pacientes no consultan en tiempo y forma, no llegan a las instituciones médicas donde se puede resolver el problema, porque lamentablemente no lo podemos hacer en todas las instituciones. Actualmente existe un programa provincial de prevención y de tratamiento del ataque cerebrovascular, donde fundamentalmente se están atendiendo estos pacientes en el Hospital Padilla, una parte pública, y también se están atendiendo los pacientes en Clínica Mayo y en el Sanatorio 9 de Julio, donde estamos trabajando en el programa. Si el paciente concurre dentro de la ventana terapéutica, nos habilita y nos da la posibilidad de poder ayudarlo en la etapa aguda y eventualmente poder revertir la sintomatología. Si el paciente no llega en ese tiempo, el tratamiento puede llegar a ser contraproducente y ponerlo más en riesgo.
Entonces, los motivos por el cual el ACV vino en aumento, ¿sí? Por un lado es el aumento de la longevidad de la población, ¿sí? Y por otro lado, que en los últimos tiempos, en las últimas décadas a nivel mundial, hubo gran avance en el tratamiento de esta patología, tanto las patologías neuroquirúrgicas en general y sobre todo la patología neurovascular, o sea, relacionada a la parte de las arterias y de las venas cerebrales. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que el ACV o ataque cerebrovascular es prevenible. ¿Cómo se previene esto? Tratando los factores de riesgo. La gente hipertensa tiene que concurrir a control habitual, tiene que estar controlada la presión, los diabéticos, la gente dislipémica o con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, la gente obesa que no tiene hábito de deporte, tiene que salir del sedentarismo y tener una alimentación saludable. Con todas estas acciones se previene la aparición de un ataque cerebrovascular. Y todo esto depende del cuidado personal y también de la consulta temprana y los cuidados tempranos que serán seguimiento por cada uno de los médicos de cada paciente, obviamente. Nosotros estamos en Íntegra, que queda en la calle 25 de Mayo 384, y estamos en CEMET, Centro Médico Tafí Viejo, un centro de imágenes y de consultorios médicos, que tiene también un laboratorio para análisis clínicos, donde la idea es que el paciente llegue a esta institución en Tafí Viejo, que es muy innovador para Tafí Viejo tener un centro médico de estas características, y pueda ser evaluado en su totalidad y poder responder a todas las necesidades y que salga con el diagnóstico y el tratamiento adecuado de este centro ambulatorio que tiene imágenes y tecnología como resonancia, como rayos X digital, como tomografía, que es algo único en la ciudad de Tafí Viejo.